Y Roberto Lacerna, amigo que todos lo conocemos, es economista, estudiado también en San Simón, obtuvo su doctorado en la Universidad de California en Berkeley, fue presidente de la Fundación, es presidente de la Fundación Milenio en este momento y director investigador del CERES. Actualmente dirige el proyecto Polarización, cuyos primeros resultados los conoceremos hoy. Ahora pedimos a Roberto que continúe con la presentación. Roberto. Aquí estoy. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Como Daniel les ha adelantado ya, este es un esfuerzo bastante amplio, bastante grande. Está auspiciado por USAID a través de una agencia ejecutora que se llama MSI, que tiene un proyecto PPI en Bolivia, y ellos han sido los que nos han auspiciado este esfuerzo de investigación, que es muy breve, muy corto, de no más de 6 semanas de duración de hecho, pero que involucra básicamente a 4 instituciones, al CERES como la institución organizadora y directora de este proceso, pero además ha involucrado a Diagnosis para hacer los grupos focales, han hecho 12 grupos focales en todo el eje metropolitano del país, y a Ciudadanía y Data Acción, que se han ocupado de hacer las encuestas. Como Daniel ha explicado, son dos métodos distintos, una encuesta presencial y la otra una encuesta telefónica, y eso además nos ha de permitir hacer una evaluación, si ustedes quieren, de la validez, los resultados, el grado de acercamiento a la realidad que tienen ambos métodos. En eso está trabajando uno de los investigadores y consultores de este equipo, y espero que algún momento tengamos una oportunidad de mostrarles los dos métodos, las ventajas y desventajas que tiene cada uno de estos métodos. Además de las 4 instituciones participantes, hay 14 investigadores involucrados. A 2 de ellos los han conocido ya, Marcelo Arequipa y Pablo Dehesa, que están trabajando distintos temas desde La Paz y de Santa Cruz. Los colegas de Ciudadanía, además de Daniel Moreno, están Vivian Schwartz, está Gonzalo Vargas, que también ya ha estado en un evento acá hace poco, Ilse Monasterio. Del CERES está Jean-Paul Benavides, Hilda Jauregui y Santiago Lacerna. Y adicionalmente tenemos como invitados a Fabiola Chambi, que nos ayuda en el tema comunicacional, Eduardo Gamarra, que nos va a ayudar en la sistematización y evaluación, y como les anticipé, Ludwig Torres, que nos va a ayudar a comparar y a validar los métodos de encuesta que estamos empleando y sus méritos estadísticos. Finalmente también está trabajando con nosotros Efraín Gómez, que está con un análisis de los conflictos a partir de la base de datos de conflictos que tiene el CERES. Muy rápidamente les puedo mostrar aquí algunos datos para avivar el apetito, si ustedes quieren, sobre los resultados que hemos encontrado acá. Hay mucho rechazo a los tribunales de justicia, la gente no está satisfecha con la manera en que funciona la democracia y está muy preocupada con la economía. Ha habido un fuerte impacto de la pandemia y las cuarentenas que ha afectado a la economía. En este momento estamos con una tasa de desempleo del 15%, según esta encuesta, pero hay mucha esperanza en que las cosas van a mejorar, ¿no? Casi la mitad de la gente cree que va a estar mejor de aquí a un año, ¿no? Finalmente, un dato para salir de la curiosidad, el 60.9% de la gente cree que el 2019 sí hubo fraude y solo el 33% de la gente cree que el 2020 sí hubo fraude. Entonces, dicho esto un poco para que tengan una idea más o menos general de cuáles son los tipos de resultados que hemos encontrado, recuerdo simplemente que el tema central de esta encuesta y de esta investigación es el de la polarización en Bolivia. Hemos definido, ya Daniel lo ha adelantado, la polarización como un proceso de desplazamiento de posiciones, actitudes, opiniones hacia los extremos en varias de estas variables, no en todas por igual, por supuesto, pero la idea es que este desplazamiento de posiciones genera una situación proclive o propicia a la violencia, porque la gente empieza a ver que su posición es antagónica y totalmente opuesta a la de los otros ciudadanos a quienes se empieza a considerar adversarios.
Entonces la pregunta que nos hacíamos era tratar de detectar en un proceso más largo que estas 6 semanas, por supuesto, cuáles son los factores que impulsan este desplazamiento de posiciones hacia los extremos, en qué aspectos aparece este desplazamiento y en cuáles aspectos no aparece. Como hemos visto, hemos hecho dos grupos focales y dos encuestas con el objetivo final de diseñar un termómetro de polarización que nos ayude a medir las variaciones en el tiempo y que nos ayude también a prevenir escenarios de violencia. La idea es que podamos al final de este proyecto tener un grupo reducido de variables que podamos introducir en distintas encuestas y que podamos detectar a lo largo del tiempo qué es lo que está pasando con el tema de la polarización, en qué medida esta crece o no crece y qué factores son los que pueden estar ayudando a ampliar o no. Entonces, la polarización que usamos como noción dinámica de proceso todavía no está del todo presente en esta investigación, que es una especie de línea de base para medir hacia el futuro cómo se desenvuelve. Y en lo posible también con la idea de poder reconstruir la polarización hacia atrás. Esta es una curva que los estadísticos llaman la curva normal. Cuando ustedes preguntan habitualmente cuánto gusta o no alguna cosa, qué posición genera tal o cual tema, lo normal, lo habitual es que la gente se agrupe en el centro, que se agrupe, que tienda a mostrarse, a ocupar este centro y que en los extremos haya en general muy poca gente. No sé qué ha pasado con... Aquí es lo que quería. ¿No? La gente empieza, se mueve sobre todo en el centro. En algunas situaciones, sin embargo, aparece un desplazamiento casi masivo hacia una de las posiciones. Llamaríamos esto un proceso de radicalización de posición. Por ejemplo, lo hemos visto en relación a la nacionalización de los hidrocarburos a comenzar los años 2000. ¿No? Durante un momento, si bien en algún momento hubo una discusión entre nacionalización y privatización, para mediados de los años 2000 la corriente dominante era de nacionalizar los hidrocarburos, entonces la curva de la opinión de hidrocarburos se había desplazado hacia la derecha, teniendo este polo, digamos, más cercano hacia una de las posiciones. Ahí no estamos hablando entonces de un proceso de polarización, sino más bien de radicalización. Y la polarización sí la tenemos cuando aparece un desplazamiento de este tipo, la tercera curva que ha aparecido acá, en la que el centro se adelgaza y los polos se van ensanchando y van creciendo. Por supuesto, estas son curvas teóricas y simplemente para ilustrar a qué nos referimos, ¿no? Y como dijo Daniel, una manera de medir este proceso es ver qué es lo que pasa con el centro, si crece o no crece, y la otra, la que estamos tratando de ensayar en esta investigación, es ver qué es lo que pasa con los extremos, cómo medimos este desplazamiento o la aparición de los polos extremos. Y en este caso estamos utilizando una pequeña fórmula que le hemos adaptado para esta situación, que consiste básicamente en multiplicar las frecuencias relativas de los extremos y dividirla en lo que sería el máximo de polarización posible cuando la mitad de la población se va a un lado y la otra mitad se va al otro lado. Entonces eso nos da una especie de índice que nos ayuda a sintetizar y nos ayuda a sintetizar de una manera muy eficiente. Les voy a mostrar, por ejemplo, acá los índices de polarización en torno a 5 preguntas. La primera era, ¿todos deben pagar impuestos? Y aquí no hay polarización, hay más bien un fuerte apoyo a la idea de que sí, todos deben pagar impuestos, que no debe haber exclusiones, y el índice nos da un índice de 3.15%, digámosle, sobre el total. La segunda era la propiedad privada debe respetarse y aquí también hay un gran sesgo consensual. La gente en general apoya la idea de que la propiedad privada sea respetada en Bolivia. La libertad individual también hay una sensación muy favorable, pero fíjense, aquí ya hay un nivel de polarización un poquito más alto, bastante más alto que el anterior, es de 8.82 puntos, lo que nos dice que en este tema hay una mayor sensibilidad al debate, mayor discusión. Exactamente igual que con el tema de la igualdad social. Cuán importante es la igualdad social. Desde muy importante a nada importante, ¿no es cierto? La tendencia
es favorable, pero hay un nivel más alto de polarización. Y lo mismo finalmente con la soberanía nacional. El mérito de este indicador es que además uno puede sacar un promedio y decir, bueno, en los temas políticos la polarización está en 6.11 puntos y eso nos puede permitir comparar con otros campos temáticos, como por ejemplo temas de acción. ¿Está usted, cree que la democracia debe cambiarse por la fuerza, por muy descontenta que esté la gente con la democracia? En general hay un desacuerdo con la idea de cambiarla por la fuerza. Lo mismo si hay que cambiar la sociedad por la fuerza. Puede ser que haya descontento por la desigualdad, por la injusticia, etcétera, pero la opción mayoritaria es por la paz y el nivel de polarización en este caso es relativamente bajo, ¿no? Entonces, aquí sí hay un consenso por la paz, digamos. Y una pregunta como esa, por ejemplo, a veces es necesario enfrentarse en la calle para resolver problemas, genera también rechazo mayoritario y un bajo nivel de polarización. Entonces, ustedes se fijan, en estos temas hay un alto nivel de consenso y un bajo nivel de polarización que cuando lo comparamos con el anterior nos muestra que en aquel tema de temas políticos, ideológicos, parece haber un nivel un poquito más alto de polarización. Vuelvo a decir, aquí estamos utilizando este índice sencillito de construir, que es multiplicar las frecuencias relativas más alta y la más baja para tener una idea de cómo está comportándose la polarización. Finalmente tenemos este otro ejemplo, es el nivel de confianza en las instituciones. Y aquí tenemos, sí, claramente un nivel de polarización un poquito más alto en promedio. Promedio del grupo de variables es 10.67 y sobresalen tres variables concretas, ¿no? El nivel de confianza en el gobierno nacional, el nivel de confianza en las elecciones como método para resolver problemas y el nivel de confianza en las Fuerzas Armadas. En los tres casos hay un nivel de polarización bastante más alto que en los otros. Ustedes se fijan, 10.67 puntos es casi 4 veces más que este y casi el doble que este otro grupo de variables. Entonces, la mayor polarización aparece revelada en temas de confianza institucional. Ahora, esta polarización, podemos tomar este tema de la confianza en el gobierno como un ejemplo para ver qué sucede cuando desagregamos las opiniones por grupos sociales, ¿no? Ahí encontramos que hay diferencias en la intensidad de la polarización, lo que podría ayudar a acentuar ciertas identidades grupales. Por ejemplo, hemos medido las diferencias de acuerdo a la autoidentificación entre si pertenece o no pertenece a un pueblo indígena o no pertenece a un pueblo indígena. Y aquí, por ejemplo, encontramos que en general la curva es parecida, pero si ustedes se fijan en los extremos, hay diferencias bien pronunciadas, ¿no? Por ejemplo, la población indígena confía mucho más en el gobierno que la población no indígena y la absoluta desconfianza es mucho más alta en los no indígenas que en los indígenas. Entonces, aquí es donde los liderazgos mediáticos, los liderazgos políticos empiezan a acentuar las diferencias para tratar de arrastrar a partir de la política de las identidades hacia su propuesta, digamos, electoral. Pero vuelvo a insistir, esto depende mucho de los temas. Este era el tema en relación a la manera en que se polariza o que se comporta la opinión pública de acuerdo a las identidades en términos del gobierno nacional. Pero aquí tenemos, por ejemplo, en otro tema, en cuanto a la libertad individual. ¿Cuánto importa la libertad individual? Y aquí las diferencias no son tan marcadas, ¿no? Hay un fuerte consenso más bien en ambos grupos para y considerar que la libertad individual es sí muy importante, casi el 70% en ambos, y el nivel de polarización es un poquito más bajo, un poquito más alto en indígenas, aquí lo tienen abajo el indicador, 9.3 de polarización, frente a la población indígena que es de 7.68. Ahora, ¿a dónde nos conduce todo esto? Hemos tratado de proponer como les decía, un grupo reducido de variables para tratar de medir un índice de polarización o un termómetro de polarización hacia adelante. Y aquí estamos proponiendo, vamos a tratar de hacer un ejercicio mostrando tres grupos de variables, uno de confianza, y vamos a mezclar o combinar, si ustedes quieren, el tema de confianza en el gobierno y de la confianza interpersonal. La confianza interpersonal se mide en cuánto confía usted en la gente de su entorno.
¿no? Entonces ahí preguntamos a la gente si es la gente a su alrededor es muy confiable, es poco confiable o es nada confiable, ¿no? Un segundo grupo es la tolerancia a la acción, la tolerancia a los hechos. Y ahí metemos dos variables o proponemos dos variables. Una es la actitud hacia los bloqueos y la toma y manifestaciones en calles. Y la otra es la idea de realizar cambios por la fuerza. Y finalmente, dos valores políticos que marcan más o menos las posiciones políticas más importantes entre digamos, socialdemócrata, que podría enfatizar más la igualdad social, y una más liberal que enfatiza la libertad individual. Entonces, usando estas seis variables, encontramos, por ejemplo, como una línea de base, que en este momento estaríamos con un nivel de polarización de 7.7 puntos, bastante más alto, jalado hacia arriba, digamos, por la desconfianza en el gobierno y en parte por las discrepancias acerca de valores ideológicos, valores políticos. Pero hay un fuerte rechazo y poca polarización en temas de bloqueos y protestas. Entonces, la idea es que este termómetro pueda ser utilizado de una manera muy sencilla y muy elemental, si usted es muy fácil de calcular en futuras encuestas que vayamos a hacer, ya sea con Ciudadanía, Data Acción o con cualquier otra encuestadora, porque, digamos, poner 6 preguntas en una encuesta ómnibus no es tan caro ni es tan difícil y nos ayudaría, sí, a hacer una especie de monitoreo continuo del tema de la polarización. Ahora, como Daniel había planteado también, la polarización puede ser en torno a un tema o en base a identidades. Por ejemplo, en este gráfico les muestro como una curva, como la curva que está aquí en línea punteada, puede darnos una imagen de relativa normalidad, pero cuando separamos a dos grupos, rojos y azules, podemos tener una imagen muy fuerte, muy concreta de situación polarizada. Entonces, este es un tema también que tenemos que ver cuando la radicalización de un grupo es acompañada por la radicalización del otro grupo. Y algo así hemos tratado de medir, por ejemplo, en temas de la confianza en el gobierno, que como les dije es una de las variables más marcadoras de la coyuntura actual, según la autoidentificación de clase. Y claro, hay pequeñas variaciones. Aquí la curva punteada es el promedio. La curva que está por aquí arriba en la primera parte es la curva de clase media, la otra es la curva de la gente que se autoidentifica de clase baja, y esta otra que tiene una pinta medio extraña es la curva de opiniones de la gente que se autoidentifica como de clase alta. Esta curva es en realidad muy poco representativa porque ser de clase alta tiene muy mala prensa, muy mala propaganda en Bolivia y son en realidad muy pocos los entrevistados que se han autoidentificado de clase alta, pero nos muestra pequeñas diferencias, ¿no? El centro de clase media está en algo más confiable y el centro de la clase baja está entre más desconfiable. Y lo mismo cuando comparamos este dato en términos de ubicación regional, de residencia en este caso, ¿no? Tenemos la curva de Santa Cruz, por ejemplo, es casi una línea recta de fuerte desconfianza. En cambio, las curvas de La Paz y Cochabamba aparecen más bien un poquito más hacia la confianza favorable. Lo que quería mostrar con estas curvas es que, como ha planteado Daniel en sus conclusiones también, yo estoy llegando a las mías, estamos en una situación en la que la polarización es relativamente moderada, pero creemos que puede acompañarse, puede monitorearse, puede medirse a partir de un instrumento muy sencillo de captura estadística de datos, ¿no? En este momento la polarización está muy marcada por el proceso electoral. Ustedes vieron, eran 3 temas muy fuertes de polarización: la confianza en el gobierno, en las elecciones y en las Fuerzas Armadas, que son 3 temas centrales de la coyuntura desde octubre, noviembre del 2019 hasta ahora, hasta el 2020, ¿no? Ahora, no es extraño esto. La competencia electoral, por supuesto, fomenta, exige, induce una polarización. Los partidos tienen que demostrarse distintos, separados, diversos, para poder captar parte de los votos y diferenciarse. Pero yo creo que hay que señalar también, los datos nos dicen que esta no es una polarización ideológica,
sino instrumental en las posiciones políticas, de valores, actitudes, etcétera. Hay hay mucho más consenso que polarización en el país. Lo que sí también, además de los actores políticos, la política de las identidades parece marcar fuertemente la polarización, ¿no? Varios líderes políticos han apelado a las identidades para enfatizar una conciencia, una idea de que en Bolivia estamos no solamente discrepando, sino que estamos antagonizando valores y somos no solamente ciudadanos de una misma democracia, sino adversarios de proyectos totalmente distintos. Esto es muy fuerte en el discurso, pero no se ve claramente esto en las ideas y propuestas de la sociedad. Si uno le dice si es de izquierda o derecha, sí se polarizan, pero cuando agarramos valores encontramos que la gente tiende más bien a agruparse en un centro moderado hacia la izquierda. A su vez, la polarización, o por eso decimos, refuerza identidades, y en este sentido hay que tomar en cuenta que los liderazgos tienen un rol clave y por tanto tienen también una responsabilidad clave. En realidad la polarización la construyen los líderes políticos, los líderes sociales, no está en la sociedad de manera natural. En la mayor parte de los temas hay tendencias consensuales. Por eso es que planteamos la necesidad de prestar atención a la confianza institucional, especialmente en el gobierno, la tolerancia a la acción conflictiva y ver cómo se va comportando la actitud de la gente respecto de valores esenciales, ¿no? Porque por supuesto hay un potencial de antagonismos, pero en general es un escenario virtuoso de la política, porque es mucho mejor que debatamos sobre valores y proyectos políticos que simplemente sobre identidades que nos tratan de etiquetar y colocar de manera automática en una posición de adversarios o antagonistas. Yo quisiera detenerme acá. Hay, por supuesto, muchísima más información, muchos más datos, y me he guardado algunas diapositivas para introducirlas cuando lleguemos al momento del debate y de la discusión.